tu familia. Todo tuyo, amigo. Gracias. Nos gustan las inundaciones, por eso nos venimos para acá. Bien, hermanos, pues es un verdadero privilegio estar con ustedes. Es un honor. Damos gracias a Dios por el esfuerzo de hombres fieles que convocan, traen estos temas vitales para la edificación de la iglesia de Cristo y se esfuerzan por traer a la vida de los creyentes la palabra de Dios. Y damos gracias por ello, por la invitación de Emilio y la confianza de darnos oportunidad de abrir la palabra de Dios y estudiarla en conjunto. Les pido, hermanos, que por favor me acompañen ahí al Evangelio de Juan nuevamente. Sé que es el tema que estaban estudiando por la mañana y vamos a continuar en ese texto. Y bueno, antes de que entremos de lleno en el texto que vamos a estudiar en esta tarde, a manera de introducción, me gustaría que nuevamente estemos meditando en algunas verdades, si no es que en la que pudiera ser la verdad más grande del universo. Pero antes de eso, le pido que incline su rostro y hagamos una oración. Padre eterno, te damos gracias y te alabamos tanto por tu bondad, por tu misericordia. Necesitamos con urgencia ser humillados, Señor. Hay orgullo, hay pecado, hay rebeldía en contra de ti, mi Dios, y tu palabra es viva, es eficaz. Y necesitamos, Señor, que penetre en nuestro corazón, que parta la idolatría que todavía luchamos con ella. Y te suplicamos, Señor, que en esta tarde tú seas con nosotros y que bendigas tu palabra, que prospere en la vida de mis hermanos, en la mía, y nos permita, Señor, adorarte en verdad, conforme a tu voluntad y a tu palabra, para que tu nombre y solamente tu nombre sea exaltado y glorificado. Gracias en el nombre de Cristo. Amén. Hermanos, Dios decidió manifestar todo su poder, su gloria, sus perfecciones, su belleza, el arte, su sapiencia, y creó algo maravilloso que se llama el cosmos. Hizo una cantidad de estrellas y de planetas indescriptibles. El poder necesario para la construcción de todo el universo que hizo Dios es incalculable. Por tanto, el autor es infinitamente poderoso. Dios manifestó su gloria, su poder, sus perfecciones, y vemos tanta belleza en la creación, tanto a nivel macro en todo el universo como a nivel micro, incluso en un átomo que compone una célula que forma parte de un órgano dentro del cuerpo humano y de todo un sistema maravilloso. Dios es glorioso, es indescriptible, es sabio, es perfecto, y Él decidió manifestar quién Él era. Dice la palabra de Dios que en el Salmo 19 que los cielos cuentan la gloria de Dios. El cielo anuncia cuál es la obra de sus manos y cuán perfecto es Él. Y Romanos 1 enseña también, como lo leían por la mañana, que Dios hace claramente visible cuáles son sus perfecciones, sus atributos, su poder. Toda su divinidad es claramente visible, palpable, observable, saboreable a través de las cosas que Él hizo. Y por si esto fuera poco, hermanos, Dios creó a alguien que iba a representarlo, alguien hecho a su imagen y semejanza, alguien que debería de traer la gloria de Dios mismo al regir en la creación de Dios. Eso es maravilloso. Y el propósito, hermanos, por el cual Dios hace esta creación y hace a este ser, es para adorarlo. El propósito de la existencia del hombre es adorar a Dios. Para eso fue creado el ser humano, para que pudiera observar las maravillas del Dios Todopoderoso, alzara sus manos y gritara con todo su corazón: eres glorioso, Señor, Creador mío.
eres único. Y entonces el hombre encontraba una satisfacción plena, preciosa, indescriptible por tener una relación íntima con su Creador. Al ser el regente de esta creación y representar a Dios en la tierra, el hombre se encontraba plenamente satisfecho. Él se encontraba feliz, lleno de gozo. Pero usted sabe lo que pasó, ¿no es así? El hombre decidió ir en contra de la voluntad de Dios. Él quiso ser como Dios, fue tentado y se creyó esa mentira. El hombre se desvió, cayó y desde entonces se encuentra completamente extraviado. Perdido, no conoce el propósito de su existencia, no tiene una relación con su Creador, está completamente desviado buscando satisfacción en todo menos en su Dios, en su Creador. Y por eso el mismo Salomón tiene que escribir un libro en Eclesiastés, usted lo recuerda, y entonces Salomón hace este experimento y empieza a vivir una vida sin Dios y encuentra un deleite, un placer temporal en la construcción de edificios, en la acumulación de dinero, en el placer sexual, en tener muchas mujeres, muchos trabajadores, en el éxito y en una serie de etcéteras que describe todo el libro de Eclesiastés. Penoso, insatisfecho, como alguien que está muriéndose de sed y lo único que hace es tomar agua salada. Aquí hay un médico, él sabe qué pasa cuando el cuerpo toma agua salada. Se deshidrata más rápido y entonces empieza a buscar el hombre estos placebos con una satisfacción que no puede llenar porque ha perdido el único propósito de su existencia, que es la adoración a su Creador y una relación íntima con Él mismo. Y entonces, usted sabe que siguió. Dios, así como manifestó su gloria, su poder, quién Él es y toda la hermosura de la creación, lo hace al manifestar la excelencia de la gloria de su gracia, al definir cuál iba a ser el propósito y el medio por el cual se iba a reconciliar el hombre con su Creador. Y eso es Dios hecho hombre a través de la persona de Cristo. Cristo yendo a la cruz, Cristo reconciliando a los perdidos, es la máxima expresión de la gloria de la gracia de Dios. Como dice Efesios en el capítulo 1 y 2, cuando entonces son elegidos los que van a ser redimidos para la gloria de su gracia. Y entonces ahora, el redimido, la persona que ha pasado de muerte a vida, vive para adorar a Dios, porque se reconcilia nuevamente. Los efectos de aquella caída tienen una reversa y entonces puede tener una relación nuevamente con Dios. Tiene una satisfacción indescriptible porque él vive con el propósito por el cual fue creado, adorar a su Creador. Es por eso que el Señor Jesucristo, allí en Juan capítulo 15, en el versículo 10 dice: si guardan mis mandamientos, permanecerán en mi amor, así como yo he guardado los mandamientos de mi Padre y permanezco en su amor. Estas cosas les he hablado para que mi gozo esté en ustedes y su gozo sea perfecto. Todos estos elementos, hermanos, componen la trama bíblica. Todos estos elementos forman parte de la historia redentora y los vemos condensados en el texto que a continuación vamos a estudiar. El texto que en esta tarde veremos trae todas estas verdades, lo que significa la verdadera adoración a Dios, adorar en verdad a Dios. Nosotros estamos a punto de ver aquí en Juan capítulo 4 cómo Jesús destruye el sistema y el pensamiento religioso falso de la adoración a Dios, lo que creían que era adoración a Dios, pero no lo era, mostrando entonces cuál es la verdadera adoración a Dios, restaurando a una mujer de su pecado, mostrándole su nueva obligación de adorar a Dios de una forma correcta. Y hermanos, es mi oración
que esas mismas palabras que el Señor utilizó también destruya falsos conceptos que tenemos sobre lo que es adorar a Dios. Que aprendamos a adorar a Dios de forma verdadera, santificándonos y retándonos para vivir conforme a su voluntad y a su palabra. Veremos entonces, hermanos, lo que es la falsa adoración y la verdadera adoración. Veamos entonces cuál es la falsa adoración. Y es que, si bien, hermanos, veremos que el Señor muestra las mentiras de una creencia de la adoración a Dios que no es real en los pasajes que estamos mencionando, la realidad es que el Señor Jesucristo viene realizando esta práctica desde hace capítulos atrás, según el Evangelio de Juan. Ustedes recordarán en el capítulo 2 que Él limpia el templo de los mercaderes que estaban ahí nada más haciendo negocio en la casa de su Padre. Él mismo en el capítulo 3 humilla a un hombre que se decía ser el principal de todos los maestros de la secta predominante de aquel tiempo, de los fariseos, y lo humilla diciéndole: tú, siendo maestro de la ley, ¿no entiendes lo que te digo, que es necesario nacer de nuevo? Ahí a Nicodemo en el capítulo 3. El Señor Jesucristo viene corrigiendo el sistema de adoración a Dios por el correcto. Y entonces sí, le pido que vayamos ahí al capítulo 4. Y me disculpo un poco porque vamos a tomar un poco del contexto de este capítulo antes de entrar de lleno a los versículos que vamos a estar meditando de manera más profunda, pero es necesario que podamos contemplar la plenitud y el contexto de este pasaje para poderlo comprender. Y dice en el versículo 1, por tanto, cuando el Señor supo que los fariseos habían oído que Él hacía y bautizaba más discípulos que Juan, aunque Jesús mismo no bautizaba sino sus discípulos, salió de Judea y se fue otra vez para Galilea. Y recordarán que el sistema farisaico perseguía, acusaba, estaba en contra del mismo Juan el Bautista. Entonces decían: bueno, este Jesús está bautizando más que Juan el Bautista. El Señor Jesús no congeniaba, no aprobaba, no consentía el sistema falso de religión, aquel que se enfocaba en el templo, aquel que se enfocaba en una ropa muy pomposa, de un color muy particular y con filactería alrededor y con unos flecos altísimos, con una comida particular y hasta con unos movimientos muy reverentes, porque los fariseos eran pues la santidad de la santidad. Pero el Señor Jesucristo no congeniaba con eso. Él encontraba satisfacción, incluso decía que no había profeta más grande que Juan el Bautista, aquel que usaba unas tristes ropas de pelo de camello, aquel que comía cualquier cosa silvestre, miel, langostas, camarones grandes, pero bautizaba para arrepentimiento. Él predicaba el verdadero mensaje de Dios. Y es donde el Señor Jesucristo encontraba la aprobación. Aprobaba a Juan. Y dice el versículo 4, y él tenía que pasar por Samaria. El Señor le había definido que él iba a pasar por Samaria. Él había dejado en suspenso al más grande de los maestros de la religión farisaica para ir a rescatar a una mujer adúltera. Él había definido que iba a dejar a aquellos que se creían expertos en la ley para hacer la verdadera obra que le había mandado su Padre, que era redimir a los pecadores. Él fue al pueblo enemigo, porque así es la gracia de Dios, hermanos, así es su elección. Él toma lo más vil, no aquello que se cree ya santo. Él no viene a los sanos, solo a los que declaramos que de verdad estamos enfermos y en fase terminal. Versículo 5, llegó pues a la ciudad de Samaria llamada Sicar, cerca de la parcela de la tierra que Jacob dio a su hijo José. Un lugar con mucha tradición, con mucha historia. Ustedes saben que Jacob le cambió el Señor el nombre a Israel y tuvo un hijo José, uno de los patriarcas y muy conocidos en la historia de los judíos. Versículo 6, y allí estaba el pozo de Jacob.
Entonces Jesús, cansado del camino, se sentó junto al pozo. Era cerca del mediodía. Entonces imagínese usted, después de haber caminado en el desierto, ahí no se viajaba en su autobús, ahí no pedía su Uber. Entonces el Señor caminando, siendo el Dios todopoderoso del que acabamos de describir en la introducción, hecho hombre, se cansó. Porque si bien el Señor Jesucristo era Dios, era 100% hombre. Así como usted puede tocar el brazo de la persona que tiene al lado, aparte para despertarla, para decir, el Señor Jesucristo era de carne y hueso. Se cansaba, tenía sed. Entonces en el versículo 7, por el calor, por la caminata, una mujer de Samaria vino a sacar agua. Y Jesús le dijo, dame de beber. Y hermanos, nuevamente el Señor está destruyendo todo sistema, toda tradición falso de adoración a Dios. Porque se creía que un hombre no podía tener contacto con una mujer porque la mujer era de menor valor que el hombre. El Señor Jesucristo estaba pulverizando el sistema falso de adoración a Dios. No solamente causa admiración a la mujer más adelante, por eso le pregunta, tú me pides de beber a mí que soy samaritana. Pero el Señor Jesucristo no solamente está rompiendo el sistema cultural, el sistema religioso, la falsa adoración por el hecho de hablar con una mujer, sino porque él, siendo judío, no se hablaban con los samaritanos. Y por si esto fuera poco, él, siendo un rabino, maestro de la ley, no tenía derecho siquiera de cruzar palabra con una mujer adúltera, pecaminosa. Pero el Señor Jesucristo, siendo Dios, no le interesaba el sistema falso de adoración de los judíos. Y habló con esta mujer y le dijo, dame de beber. Versículo 8. Pues sus discípulos habían ido a la ciudad para comprar alimentos. Y ponga atención con eso, porque los discípulos estaban haciendo transacciones económicas, transacciones comerciales en Samaria. ¿Cómo es que tú, siendo judío, versículo 9, entonces la mujer samaritana le dice, ¿cómo es que tú, siendo judío, me pides de beber a mí que soy samaritana? Y aquí aclara el apóstol Juan, porque los judíos no tienen tratos con los samaritanos. Usted a lo mejor lo sabe, a lo mejor no, pero allá en el año 722, los asirios se llevaron cautivos a unos judíos a esta zona de la tierra, a esta parte norte de Israel, y entonces se empezaron a mezclar. Aquellos judíos que fueron cautivados por los asirios empiezan a mezclar con las prácticas religiosas y a adorar a los dioses de los asirios en un sincretismo religioso, y entonces ellos son rechazados por completo por los judíos porque ya se habían mezclado con los asirios, aunque después se convirtieron en monoteístas. Ellos, los samaritanos, creían nada más en el Pentateuco, en los primeros 5 libros de la Biblia. Y bueno, cuando el pueblo de Israel, cuando los judíos volvieron a construir su templo por ahí del 128 a.C., vinieron los samaritanos y les dijeron, oye, pues vamos a hacer las paces, ¿no? Te ayudamos a construir el templo. Y ellos dijeron, no, regrésense a su tierra y con sus dioses, nosotros vamos a construir nuestro templo a nuestro Dios. Y bueno, desde entonces son archienemigos. Por eso esta mujer le pregunta, ¿me pides de beber a mí, que soy samaritana? Y mire que el trato que dice aquí, porque siendo judío me pides de beber, porque ellos no tienen trato, no se refiere a transacciones económicas. No es la negación por acciones comerciales, sino habla de una relación. La palabra que se define aquí por trato literalmente se traduce beber del mismo vaso de agua. Ahora imagínese usted el contexto, la condición, la situación, la gente que está alrededor. El Señor Jesucristo es un rabino, es un hombre y es un judío y está hablando con una mujer samaritana y aparte pecaminosa. Y empieza y le pide beber del mismo balde de agua que ella está sacando. Versículo 10, Jesús le respondió, si tú,
conocieras el don de Dios y quién es el que te dice, dame de beber, tú le habrías pedido a él y él te hubiera dado agua viva. Bueno, la diferencia entre agua viva, hermano, no crean que es algo como hiperhidrosis que empieza a salir del cuerpo. No, no, no. Agua viva es como un río, es agua que está corriendo. Y agua estancada es como la del pozo de donde está sacando la samaritana. Versículo 11. Ella le dijo, Señor, no tienes con qué sacarla. Y el pozo, pues es hondo. ¿De dónde pues tienes esa agua viva? ¿Acaso eres tú mayor que nuestro padre Jacob, que nos dio el pozo del cual bebió él mismo y sus hijos y sus ganados? Esta mujer está pensando, está confundida y piensa que solamente se refiere el Señor Jesucristo a algo meramente terrenal, material, a agua física, tangible. Está confundida, no entiende la analogía que Jesús está utilizando. De la misma forma que Nicodemo le dijo, bueno, si ya soy viejo, ¿cómo me voy a meter al vientre de mi madre para volver a salir? No entendía, pensaba que era algo literal. Así como los discípulos le decían, bueno, más adelante en el versículo 34 del capítulo 4 que estamos estudiando, le dicen, pues a lo mejor la samaritana le trajo de comer porque dijo que pues su comida era hacer lo que el Señor le mandaba. Los discípulos no entendían, Nicodemo no entendía y esta mujer tampoco entendía la oferta del agua que el Señor le estaba haciendo. Pero no obstante ello, ella exalta a Jacob y dice, bueno, él nos dejó una herencia. Él hizo un pozo, él trabajó, él cavó 30, 40 o 50 metros probablemente para dejarnos agua a sus próximas generaciones. ¿A poco tú eres más grande que Jacob? ¿A poco tú tienes una oferta mucho mayor? Y Jesús le respondió en el versículo 13. Todo el que beba de esta agua volverá a tener sed. Pero el que beba del agua que yo le daré, no tendrá sed jamás. Sino que el agua que yo le daré se convertirá en él una fuente de agua que brota para vida eterna. Es en ese sentido, hermanos, que el Señor Jesucristo se está refiriendo a la satisfacción, a la plenitud, al gozo, a la alegría indescriptible que rebosa el corazón de una persona que se está muriendo de sed y entonces sacia su necesidad física. Pero Jesús lo utiliza como una analogía para referirse a la insatisfacción del hombre. Aquella que persigue con el pecado. Aquella que está buscando satisfacer con los ídolos que están en su corazón como una especie de analgésico temporal para suplir esa necesidad urgente que tiene de reconciliarse con su Creador y de adorarlo. Porque eso es lo que hace el pecado, hermanos. Todos venimos de contextos diferentes y buscábamos la satisfacción en el pecado. Algunos en el pecado sexual, en el adulterio, en la fornicación, otros en el consumo de sustancias metiéndonoslas en el cuerpo, otros alimentando nuestro propio ego, otros buscando de manera obsesiva y afanada el éxito, pero todos venimos de idolatrar cualquier placebo que pone un calmante en esa necesidad que tenemos de reconciliarnos con Dios y de adorar a Dios. Pero lo que ofrece Jesús en este momento, esa agua que Él ofrece, dice que va a encontrar la plenitud y la total satisfacción de su vida. Versículo 15. Señor, le dijo la mujer, pues dame de esa agua para que ya no tenga sed y no tenga que estar batallando en venir aquí al pozo para estarla sacando. Esta mujer todavía no entendía, seguía pensando que se referían a agua física para calmar la sed. Sigue sin entender, ella piensa en los beneficios temporales. 2 kilómetros aproximadamente tenía que caminar de Sicar al pozo. Bueno, entonces el Señor Jesucristo, y en el versículo 16, dice, no estás entendiendo. Te voy a mostrar de qué sed te estoy hablando. Te voy a mostrar de qué agua es la que estoy ofreciendo y qué satisfacción es de la que yo me estoy refiriendo al ofrecerte. Y la pone a prueba y le dice, ve, llama a tu marido y ven acá.
A esto me refiero. No tengo marido. Ah, respondió la mujer. Jesús le dijo, bien has dicho, no tengo marido. Porque 5 maridos has tenido y el que ahora tienes no es tu marido. En eso has dicho la verdad. Y entonces la mujer empieza a entender a qué se refiere el Señor Jesucristo. Esta mujer, al igual que nosotros, hermanos, en algún momento estaba obsesionada con tener un hombre en su vida. Sea de manera legal o de manera ilegal, si fuera agradable o no a la voluntad de Dios. La intención es que ella tenía en su mente una obsesión porque se sentía sola y quería tener un marido. Y le salió malo y le engañó, murió, no sabemos qué pasó, pero se consiguió otro. Y después otro, porque esa mujer, al igual que muchas mujeres en la actualidad, piensan que sin un marido, pues no están realizadas, cuando están completas en Cristo. Versículo 19. La mujer le dijo, Señor, me parece que tú eres profeta. No, bueno, tú sí sabes. Sabes lo que no le he contado a nadie. Conoces lo que solamente el Dios omnisciente puede conocer. Porque incluso es muy probable que ni siquiera quiero sacar a aquel flojo que tengo en la casa y tengo que caminar yo los 2 kilómetros para venir a sacar el agua porque no quiero que vean que vivo en adulterio. Pero tú sí lo conoces. Parece que tú eres profeta. Y hermanos, esta es la parte medular, porque hasta aquí va la introducción. Esta mujer, al descubrir que tiene frente a ella a un posible profeta, entonces ella externa la duda más profunda que tiene con relación a la adoración a Dios. Todavía no estaba interesada en su salvación, todavía no estaba comprendiendo su condición pecaminosa. Ella estaba buscando encontrar una respuesta a lo que creía que era la adoración correcta y aprovecha la oportunidad para sacar la duda de su cabeza, que probablemente era la duda de todos los samaritanos. Esa duda tal vez estaba taladrando la cabeza de esa mujer durante toda su vida. Bueno, ¿realmente estaremos adorando a Dios nosotros los samaritanos? ¿Estaremos haciendo lo correcto al replicar el templo de Jerusalén en Gerizim? Porque ellos construyeron su propio templo en el monte Gerizim. ¿Estaremos haciendo lo correcto en hacer sacrificios en otro lugar, en no tener relación con los judíos? Bueno, ¿será inspirado todo el Tanakh, o sea, todos los libros del Antiguo Testamento? ¿O sí de verdad solamente los 5 primeros, la Torá? Y lo que hace es externar su duda en el versículo 20. Y aquí entramos a nuestros textos. Nuestros padres, dice la mujer, adoraron en este monte. Y ustedes dicen que en Jerusalén está el lugar en donde se debe adorar. ¿Cuál es de los dos el bueno? ¿Cuál es la verdadera religión? ¿Quién de los dos tiene la razón, los judíos o los samaritanos? Ellos nos despreciaron primero. Y Jesús le dijo en el versículo 21, mujer, cree lo que te digo. Pon atención a lo que te voy a decir. Es extremadamente importante esta verdad que te voy a proclamar. La hora viene cuando ni en este monte ni en Jerusalén adorarán ustedes al Padre. ¿Quién tiene la razón? Ninguno de los dos. Hermanos, por favor, les pido que observen con detalle. Este es el vivo ejemplo de una falsa adoración a Dios. Esta es una adoración a Dios que no es en verdad. Esta mujer estaba preocupada en qué monte debería de adorar, cuál era la verdadera religión, sin darse cuenta que su vida pecaminosa era lo que realmente la separaba de su Creador. Ella iba, adoraba, cantaba, hacía sacrificios en el monte Gerizim,
pero no cambiaba su estilo de vida. Seguía viviendo dos discursos, seguía viviendo en dos mundos, dos historias, dos actuaciones, dos caras. Una vida oculta, escondida, y una vida pública, religiosa, y estaba preocupada cuál era la verdadera adoración a Dios. No conoces el don de Dios, le dijo el Señor Jesucristo, pero ya lo vas a conocer. Hermanos, hemos visto hasta aquí la falsa adoración a Dios. Este es el vivo ejemplo de una falsa adoración a Dios, pero ahora veremos cuál es la verdadera adoración a Dios. Versículo 22. Le dice el Señor Jesucristo: ustedes adoran lo que no conocen. Ustedes no saben quién es Dios. Ustedes no tienen ni idea de cuál es la verdad, cuál es la voluntad de Dios. Hablándole a los samaritanos. Y nosotros, hablando como etnia, los judíos, adoramos lo que conocemos. Y fíjese lo que dice: porque la salvación viene de los judíos. Y esto viene por dos caminos. Uno es a través de su palabra, porque Dios dio al pueblo judío la revelación de su palabra escrita, que es la copia fiel que tiene usted en sus manos. Ellos conocían y adoraban al Dios verdadero, pero no solamente eso, sino porque la salvación vendría de los judíos, quiere decir que vendría el Mesías de los judíos. El Mesías sería un judío, como estaba en las Escrituras. Y continúa en el versículo 23, pero la hora viene y ahora es. Eso ya llegó, se está cumpliendo en este mismo instante, en este momento, cuando los verdaderos adoradores adorarán al Padre en espíritu y en verdad, con una actitud, con un pensamiento, con un ser, con todo su amor, de manera genuina y sincera, pero también apegada a la revelación de quién es Dios, de cómo es Dios y de cómo debe ser la adoración a Dios. Porque ciertamente a los tales el Padre busca que le adoren. El hombre decidió separarse de Dios en la caída. El hombre quiso ser Dios, pero Dios busca a aquellos a quienes Él desea que le adoren, y la única adoración genuina al Padre será a través de la transformación de una persona, de su ser, de su entendimiento y apegado a su palabra. Versículo 24, Dios es espíritu y los que le adoran deben adorar en espíritu y en verdad. La mujer le dijo: pues sé que el Mesías viene, el que es llamado Cristo. Cuando Él venga, nos declarará todas las cosas. Entonces, en el versículo 26, Jesús le dice: yo soy el que habla contigo. El Señor Jesucristo se revela como el Cristo. El Señor Jesús le dice a esta mujer: el momento ha llegado y la única forma que tú conozcas el don de Dios es a través de una relación y una reconciliación con Dios a través del Cristo, del que hoy te revela todas las cosas. Entonces, lo primero que tiene que suceder para adorar a Dios debe ser esa reconciliación a través de Cristo. Yo no sé si alguien te ha invitado, si es la primera vez que vienes, si ya conocías la iglesia, si ya habías estado en una predicación o es la primera vez que lo vas a escuchar ahí en las redes. Pero lo que el Señor Jesucristo le dijo a esta mujer hace más de 2000 años, es lo mismo que dice hoy. Yo soy. Yo soy el camino, yo soy la verdad, yo soy la vida, yo soy el que habla contigo. Yo soy el medio por el cual puedes conocer el don de Dios y entonces le puedes adorar. Porque el Señor Jesucristo, siendo completamente Dios santo sin pecado, fue 100% hombre y cumple con todos los requisitos para suplir tu lugar delante de la ira de Dios. Dios mató a Dios. Dios Padre mató a Dios Hijo. No fueron los judíos, no fueron los romanos, no fueron los fariseos,
Mató a su propio hijo en lugar de matarte a ti. Pero en ese intercambio glorioso es que nos podemos reconciliar con Dios. Y si escuchas este mensaje, hoy te puedes reconciliar con Dios. Eso se llama el Evangelio. Pero una vez que comprendemos el Evangelio, hermanos, la misma Escritura, siendo consistente del principio al fin, nos enseña cuál es la verdadera adoración a Dios. Y le pido que me acompañe a Romanos capítulo 12 mientras despierta. La carta a los Romanos es una carta escrita por el apóstol Pablo. En los primeros 11 capítulos está describiendo lo que es el verdadero evangelio y habla sobre la caída que tiene la humanidad. Bueno, empieza con los judíos, los griegos y en general toda la humanidad y describe a plenitud en una carta completa cuál es el evangelio de salvación. Pero después de los primeros 11 capítulos, en donde por último deja en claro cómo es la salvación de los judíos, en el capítulo 12 empieza a enseñar cómo debe ser la vida de aquel que dice que ya fue redimido, aquel que dice ya haber creído. Y entonces en el capítulo 12, versículo 1 dice, por tanto, refiriéndose a todo lo expuesto en los 11 capítulos anteriores con relación a la salvación, hermanos, les ruego, esto es una súplica, por las misericordias de Dios, por lo que ustedes ya recibieron, por las bondades de que ustedes ya disfrutan, por esa reconciliación que ahora tienen con Dios a través de Cristo, que presenten sus cuerpos como sacrificio vivo y santo. Ellos estaban entendiendo por completo porque sabían cómo se mataba un corderito ahí en el fuego. Ese es un sacrificio. Y ellos entendían que se debían de sacrificar a sí mismos a vivir en santidad, porque esto es aceptable a Dios. Y dice el texto que es el culto racional de ustedes. La verdadera forma de adorar a Dios está relacionada a una vida de sacrificio, de abnegación al pecado para vivir en santidad, porque ese es el verdadero culto. Y este culto no es irracional, no se saca la mente, no se deja de utilizar esta glándula pituitaria para razonar. Latrein es la palabra de donde se tradujo del griego culto, de donde usted conoce la terminación de idolatría. El verdadero servicio, la verdadera adoración a Dios es una vida vivida en santidad, absteniéndose de pecar. Versículo 2. Y no se adapten a este mundo. No se conformen a este mundo, sino transfórmense mediante la renovación de su mente. Es algo que sucede en el intelecto. Eso es algo que sucede solamente conociendo la verdadera palabra de Dios, lo que dice. Para que ustedes puedan verificar a través de esa palabra cuál es la voluntad de Dios. Porque esta mujer pensaba que estaba haciendo la voluntad de Dios al ir a adorar a Dios en el monte Gerizim y hacer sacrificios, pero viviendo una vida completamente llena de pecado. Hermanos, pensamos que nosotros empezamos a adorar a Dios en el momento en el que el hermano aquí dice, vamos a empezar, hermanos, por favor, póngase de pie. Mentira. Eso no es adoración a Dios. Eso es adoración congregacional. Y no me voy a meter en lo que va a decir el pastor Emilio mañana. Usted no adora a Dios en el momento en el que entra a la iglesia. Nosotros adoramos a Dios las 24 horas del día. La adoración no es el cantar, hermanos. La adoración no es ofrendar. La adoración es presentar nuestros cuerpos como un sacrificio vivo, conociendo cuál es la voluntad de Dios, renovando nuestra mente y luchando contra nuestro propio pecado. Es una vida vivida para su gloria.
Hermanos, si nosotros sabemos que la adoración verdadera a Dios es esa vida vivida para Él, conforme a su palabra, esta prerrogativa debe inundar cada elemento y cada momento de la adoración. La forma en la que vivo, la forma en la que llevo a mi familia, la forma en la que soy padre, la forma en la que soy hijo, la forma en la que soy esposo, en la que soy trabajador, la forma en la que vengo a la adoración congregacional, la forma en la que me congrego con la iglesia, que sirvo a la iglesia, la forma en la que se constituye el gobierno de la iglesia, la forma en la que se toman decisiones dentro de la iglesia, la forma en la que se perdonan o se castigan los pecados dentro de la iglesia. Todo es adoración a Dios y es conforme a su palabra. La adoración es personal. Por eso dice 1 Corintios 10:31, no lo busques, se lo leo. Entonces ya sea que coman, que beban o que hagan cualquier otra cosa, háganlo todo para la gloria de Dios. Al comer usted está adorando a Dios. Cuando usted da gracias y da acciones de gracias. Hermano, si alguien no adora a Dios con su vida, en verdad conforme a su palabra, no adora a Dios en la devoción familiar, como lo van a escuchar más adelante. Vamos rápido ahí a Efesios. Efesios capítulo 5. Fíjese lo que dice el versículo 15. Por tanto, otra vez Pablo utilizando esta unión entre lo anterior dicho y lo que está a punto de decir. Tengan cuidado cómo andan, cómo viven, no como insensatos, sino como sabios, aprovechando bien el tiempo porque los días son malos. Así pues, no sean necios, sino entiendan cuál es la voluntad de Dios. ¿Cómo se va a entender cuál es la voluntad de Dios? Solamente pasando tiempo en lo que describe Dios en su propia mente, cuál es su voluntad. Y no se embriaguen con vino, en lo cual hay pleitos, disolución, sino sean llenos del Espíritu y hablen entre ustedes con salmos, con himnos y sí con cánticos espirituales, cantando y alabando con su corazón al Señor. Den siempre gracias por todo, así les vaya mal. En el nombre de nuestro Señor Jesucristo, a Dios el Padre, sométanse los unos a los otros en el temor de Cristo. Al someterse unos a los otros, se sigue adorando como en los cantos, himnos y cánticos espirituales. Y continúa, usted ve una pericopa ahí, un título, pero eso no es inspirado por Dios, eso estorba ahí. Del versículo 21 se pasa al 22 de inmediato y siguen adorando las mujeres en sus casas, estén sometidas a sus propios maridos como al Señor. Ahí están adorando a Dios en la familia. Y continúa el Señor diciendo, el Señor Dios a través de Pablo en la inspiración en la carta a los Efesios, y cuando se está en la iglesia y cómo se es esposo y cómo se es trabajador y cómo se es esclavo y cómo se es patrón y cómo se es hijo. Ahí hasta el versículo 4 del capítulo 6. Eso es adoración a Dios, en verdad, conforme a su palabra. Y de la misma forma, la adoración congregacional, el tiempo en el que todos en conjunto cantamos a Dios. Pero si no ha adorado a Dios con su vida, hermano, usted no va a adorar a Dios cuando venga a cantarle. Porque esa es la adoración. La adoración es vivir conforme a la voluntad de Dios, sacrificándose a sí mismo en un culto racional. La adoración verdadera entonces está íntimamente relacionada con el ejercicio de sus pensamientos, del uso de su intelecto y del conocimiento y entendimiento de la palabra de Dios. Una iglesia que tiene un concepto bajo de Dios tiene una adoración raquítica a Dios. Una iglesia que no conoce las perfecciones de Dios
que no conoce la voluntad de Dios, no lo puede vivir la congregación. La adoración a Dios está desde el momento en el que se predica, porque se expone y se da a conocer quién es Dios, cómo es Dios, cuál es su voluntad, y entonces la iglesia lo vive y ahí está adorando a Dios en el ejercicio y en el esfuerzo, capacitado por el Espíritu Santo para vivir conforme a la palabra de Dios y luchar contra su propio pecado. Hermanos, Dios es tan glorioso, como lo describíamos al principio, tan maravilloso, majestuoso, que Él nos dice cómo debemos de adorarlo a Él. No nosotros decidimos cómo adorar a Dios. Y hermanos, es muy fácil empezar a repetir aquí: te amo, Señor, te amo, te amo, te amo. Levanto mis manos, cierro mis ojos y el hermano del teclado empieza a darnos ahí una melodía muy sentimental. Pero de repente también entra el hermano de la batería y empezamos a emocionarnos. Y salimos muy emocionados pensando que ya adoramos a Dios. Usted lo ha vivido, seguro estoy, yo lo he vivido. Salimos de la iglesia y mi esposa le pone azúcar en vez de sal a la comida y me enojo. Y yo pensé que estaba adorando a Dios hace unos momentos. Es fácil engañarnos a nosotros mismos, pensando que eso es adoración a Dios. Eso es emoción. Eso sucede solamente en el sentimiento, en una atmósfera creada de emoción. Y hermano, la emoción no te va a alcanzar ni para llegar al miércoles, porque la emoción es superficial. Un verdadero adorador, un adorador en verdad está viviendo una vida conforme a la verdad que Dios revela. Me gusta cómo dice el doctor R.C. Sproul: la adoración no debe estar diseñada para agradar al incrédulo o al creyente. La adoración debe estar diseñada para agradar a Dios. Él es el que es glorificado. Él es el maravilloso, el majestuoso, el increíble, el indescriptible. A Él adoramos, no a nosotros mismos. Pero traigamos rock y pop para que los jóvenes no se vayan. Yo no me voy a meter en temas de liturgia y en temas de géneros musicales. No se preocupe. Eso le toca al que va a predicar la adoración congregacional. Pero es que a los hermanos mayores les gusta la solemnidad. Bueno, ¿a quién complacemos? A Dios. Es probable, hermanos, que engañemos a una persona que no es un adorador diciéndole que ya adoró a Dios cuando vino a cantar. De la iglesia de la que vengo, mis pastores se han preocupado mucho por esta parte. Y bueno, ahí no están, no me van a dejar mentir mis amigos que dicen: es que en tu iglesia no hay gozo. Ahí como que no se siente. Pero la verdadera adoración, que es en espíritu y que es en verdad, no separa el sentimiento, hermanos. Nosotros no podemos quitar los sentimientos a un lado como si fuera algo malo, no. Pero debemos encontrar el justo equilibrio entre estos dos elementos que componen al ser, el intelecto y el sentimiento. Y el sentimiento tiene que fluir de la capacidad de haber entendido lo que Dios ya dijo en su palabra. Decía mi hija poniéndole una famosa canción que dice: que seas mi universo. Y me pregunta ella: ¿esa es una canción romántica, papi, o es una canción que canta a Dios? Puede haber no música, hermanos. Puede haber no una atmósfera sentimental. Y usted comprender lo que está cantando, que es una verdad que está cargada de teología y de Biblia. Y decir, como dice el himno: largos años vagué por el valle del mal, sin consuelo, sin fe y sin amor. La sombra fatal de la senda que hollé puso en mi alma la hiel del dolor. A mis pies el infierno se abrió.
y clamé con el alma a Jesús. Y al instante la escena cambió en la hermosa visión de la cruz. Desde entonces, por Él, ya no soy lo que fui, una sombra sin Dios y sin ley. Mi existencia le di y le quiero ser fiel. Oh, peregrino que vais por el valle del mal, yo sé que vuestra senda solo es de dolor. Esa carga fatal que en el alma lleváis, ven y ponla a los pies del Señor. Hermanos, yo he llorado con ese himno ahí, con un piano raquítico, porque el sentimiento de mi ser es inundado por la verdad gloriosa de que el Señor me redimió de la condición en la que estaba. Un himno que está compuesto con base en Colosenses 1, 15 al 23, Efesios 2 del 11 al 22 y Gálatas 6 del 11 al 15. Y no tiene nada que ver con repetir la estrofa 15 veces o una música estruendosa para emocionarnos. Hermanos, si cuidamos la forma en la que adoramos a Dios en verdad, en nuestra vida personal, en nuestra familia, también debemos de cuidar en cómo adoramos a Dios como congregación. Hemos aprendido entonces cuál fue la falsa adoración y cuál es la verdadera adoración en todos los aspectos. ¿Cómo le hacemos para adorar a Dios en verdad? Bueno, lo primero, conocer el don de Dios. Ese regalo de gracia, que es de donde se traduce don. Ese regalo glorioso, esa obra diseñada solo en la mente de Dios desde antes de la fundación del mundo. Que el mismo Dios en la segunda persona de la Trinidad iba a venir a tomar nuestro lugar en la cruz. A ser clavado, asesinado y martirizado porque yo merecía ese castigo, esa condición. Pero ahora cuando Dios el Padre me mira, ve a su Hijo Jesucristo perfecto, glorioso y santo. La forma en la que se adora en verdad a Dios es siendo un genuino creyente. Solamente un genuino creyente puede adorar en verdad a Dios. Solamente alguien que de verdad ha nacido de nuevo tiene una relación con Dios. Los reformadores de la iglesia, ahí en el 1500 y cacho, acuñaron un término llamado coram deo, delante de la presencia de Dios, delante de los ojos de Dios, viviendo en todo momento en el lugar santísimo. La adoración a Dios, después de ser genuinos creyentes, es viviendo una vida completamente conforme a la palabra de Dios, haciendo su voluntad todos los días. Y hermanos, esto va a traer el verdadero gozo. Esto va a traer la verdadera felicidad que inunda al hombre y el propósito de su existencia es restaurado porque la reconciliación, la relación más bien con su Dios es restaurada. Fuimos creados para adorar. Decidimos no hacerlo. Pero el Señor Jesucristo es el camino de regreso a la verdadera adoración. El ejercicio de la voluntad dependiente del Espíritu Santo nos permite ser esos adoradores. Inundemos nuestra vida personal, familiar y congregacional de la verdad para que de verdad adoremos a Dios. Y hermanos, Apocalipsis capítulo 19 describe una multitud de millares que están adorando a Dios y eso vamos a hacer. Padre, gracias por tu palabra.
Ayúdanos, Dios. Nos declaramos incapaces, nos declaramos insuficientes para tal obra, pero el deseo, Señor, de nuestro corazón es adorarte. Gracias, Dios, por esta congregación, gracias por este tiempo. Te suplico que tú, Señor, a través de tu Espíritu Santo, traigas convicción, Señor, de nuestros pecados, de la salvación que nos has dado, Señor, y que nos ayudes a comprender de manera clara y precisa los textos más allá de la incapacidad del que habló. Te amamos y te adoramos solamente en el nombre de Cristo. Amén. Dios les bendiga.